Ella intenta volver a ponerlo en su sitio, le cuesta un gran esfuerzo, con lo cual deduce que los niños no han hecho ningún tipo de travesura, que no están jugando, y es entonces cuando delante de esas 3 personas el baúl vuelve a moverse solo hacia el centro de la habitación. Echan a correr por el pasillo y dicen que en ese mismo momento empiezan a escuchar como unos golpazos enormes van apareciendo por las diferentes paredes de la casa, como si algo les estuviera siguiendo. Y tal es el miedo que con los pijamas puestos salen al barrio, todo está a oscuras, todos los vecinos están acostados. Mamá apareció en cuanto nos pusimos a gritar porque el cajón de un viejo baúl se estaba moviendo, al igual que la puerta de la habitación. Al principio nos dijo: no seáis tontos, pero ella misma lo vio moverse y llegó un punto en que no fue capaz de sujetar la puerta. Fue entonces cuando se preocupó y dijo: está bien, todo el mundo abajo. Buenas madrugadas, queridos amigos, 3 y 5 minutos, ya estamos aquí el equipo de guardia. Hoy no ha habido programa a las 10 por cuestiones lógicas y futbolísticas, pero esta parte de Milenio 3, la de la madrugada, quizá la más recogida, podríamos decir. Estamos ya en plena penumbra, habitual como siempre, pues esa, como digo, es inamovible, va a estar ahí siempre y durante este verano por lo menos, con las llamadas vuestras, de los oyentes, con vuestra participación, intentando, bueno, pues saber de vuestras sugerencias, vuestros planteamientos, vuestros casos. Quizá esta emisión de hoy sea la última a nivel de oyentes y la próxima semana estemos ya con las secciones leyendas urbanas, la historia perdida, las conspiraciones, las noticias. De momento vamos a disfrutar con esas llamadas vuestras y vuestra voz, que ha sido muy importante en todo este verano mágico del 2003. Y estamos aquí, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. El compañero Francisco Contreras, habitual en estas madrugadas de verano. Francisco, buenas madrugadas. Sí, Iker. Y estamos todos, vamos a dar un par de noticias importantes, Carmen, porque creo que antes de anunciar vía correo electrónico, vía carta postal, que a veces nos olvidamos y estamos recibiendo auténticas maravillas de todo tipo que ahora comentaremos. Antes de dar esas direcciones postales y el teléfono también, sabemos que ya la centralita venga a llamar como todas madrugadas, hay un par de noticias que creo que son importantes, aunque sea de forma muy breve, Carmen, y más con la razón que no hemos tenido programa a las 10, que nos estéis venga a preguntar por el horario. Bueno, luego será, eso va a ser otro enigma, este programa está lleno de enigmas, uno de ellos es su horario, y lo comentaremos, porque estamos todavía pendientes incluso de los acuerdos con el fútbol y de saber a qué hora vamos, con qué extensión, pero sabed que es lo importante, que estaremos aquí, que esta es nuestra casa, que es la SER, allá nos debemos, gustosos estamos, e intentaremos, en la franja que sea, llevaros eso, el misterio, el periodismo y la información, y por qué no decirlo, la amistad a través de esa magia que son las ondas. Luego pasan cosas como, este programa yo creo que es muy escéptico para los crédulos a la antigua usanza, pero muy crédulo para los escépticos negativistas que tantos hay, ¿no? Y que evidentemente, yo al menos pienso eso, no lo sé, yo soy de los que piensa que estamos inmersos en una vida fascinante, pero de la que comprendemos muy poco, ¿no? Ni de dónde vamos, ni por qué estamos aquí, y entonces casi todo es misterio, pero hay gente de bata blanca o sin bata blanca que va por la vida creyendo que no hay nada por descubrir, cosa absolutamente falsa. Pero por ejemplo me interesa mucho mails como el de Francisco Marín Escalante, otro buen amigo que nos escribe, y que decía, me interesa mucho en un programa que trata el misterio, ¿no? Dice: amigo Iker, en mi opinión no debéis ser tan escéptico en algunos casos, puesto que esto puede desvirtuar el programa, hay que ser racional. Pero ayer llamó un chico diciendo, se refiere a la semana pasada, que en sueños se despertó hablando en árabe perfecto, y que cree que es rotundamente cierto porque su hermano logró hablar polaco perfectamente articulado, cosa que fue, parece ser, examinada por expertos en polaco, y él desde luego nunca había estudiado polaco. Pero claro, nosotros dijimos que no es que no nos lo creyésemos, sino que todo lo contrario, que hay un fenómeno que estudia la psiquiatría, que es la xenoglosia o la glosolalia. Lo que ocurre es que siempre ha estado muy vinculado a fenómenos místicos, a fenómenos de éxtasis. Y sí que es cierto, y yo os confieso ahora mismo que yo en algunas grabaciones he visto a gente hablar en lo que parecía arameo, en estados de conciencia muy alterados. Tú también, Francisco. Sí. Hemos visto, creo que juntos, además, Carmen, Francisco y yo, hemos visto en Albacete, si no recuerdo mal, sí, a una persona de cultura bastante reducida, vamos a decirlo, que en un proceso hipnótico empezaba a hablar en sajón antiguo, siglo XI, siglo XII. ¿Cómo es posible eso? La psiquiatría dice que son palabras que se nos quedan ahí. Yo no sé, creo que hay misterio, ¿no? Hay mucho misterio, pero el mayor misterio es que nosotros no creemos ni dejamos de creer, simplemente somos periodistas, y lo que tienen los oyentes de Milenio 3 son los documentos, las informaciones, y ellos son los que tienen que decidir. Y cuando son las 3 y 21 minutos vamos a dar paso 900-100-800 a Jaime, que nos llama desde Zamora. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, Iker. Cuéntanos, Jaime.
Pues nada, aquí pasando un buen rato con vosotros, enhorabuena por el programa. Y quería preguntaros, ¿conocéis algún suceso extraño por aquí, de por mi zona, de Zamora? Sí, muchos. Esa era tu mayor curiosidad, ¿no? Saber cosas de tu región, ¿no? Efectivamente. ¿Zamora capital, Jaime? Zamora capital, sí. Zamora capital. Yo personalmente ahora te voy a comentar alguna historia, Francisco igual también, de sobre todo Zamora región, ¿no? Pero como siempre digo con la primera llamada, hacemos eso. Si nos permitís, escucháis a través del receptor, os damos un poquillo de tiempo y así vamos haciendo con todas las llamadas para que entren la mayor cantidad posible. Gracias, Jaime, por llamarnos. Un abrazo. Muy bien, gracias. Y Zamora, sobre todo, lo que destacó, siempre ha sido así, ha sido en el tema OVNI, aunque también, y lo podría contar más Carmen Porter, hay asuntos de los misterios de la Iglesia, de Cristos misteriosos, pero en el asunto de los OVNIs, que sé que os atrae muchísimo, a mí también, por supuesto, y a Francisco no digamos, es un pasillo que dicen, le llamó un gran amigo, Marcelino Requejo, investigador, le llamó el pasillo de la zona de Sayago. Hay varias zonas, sobre todo una que concentra las poblaciones cercanas a Aliste, y como buen zamorano sabrás de qué te estoy hablando, una zona bastante solitaria, bastante apacible, donde desde hace mucho tiempo ha habido observaciones de ovnis, y más que ovnis como aparatos, objetos esféricos emitiendo luz que inquietaban a las gentes. Uno de los casos que yo pude investigar que a mí más me impresionó, viene ya de muy antiguo, año 71, es el caso de un taxista de Nuez de Aliste, el pueblo de Nuez de Aliste, perseguido por una de estas luminarias, a punto de accidentarse con una de ellas detrás del espejo trasero de su vehículo. Un caso que fue investigado, que motivó información por parte del Ejército del Aire en su época y que quedó ahí sin resolver. Sería el caso tipo y desde luego zona de Aliste y zona OVNI. Interesante sería en alguna ocasión darnos una vuelta por allí y saber qué ocurrió con aquellos testigos, aquellos casos. Uno de los lugares con más densidad por metro cuadrado de casos de luces populares en España. Y es que luces populares hay en todas partes, algunas nos hablan, la del Pardal sería una de ellas, Francisco, que tú conoces bien, en Albacete, serían concentraciones de lugares, ¿no?, para que la gente entienda el término luz popular, que no son artefactos, sino luces que emergen y que muchas veces parece, Francisco, que tienen que ver con la arqueología, ¿no?, o que surgen de yacimientos arqueológicos. Están reducidos sus avistamientos a lugares arqueológicos, ¿no?, curiosamente. Hombre, como la luz del Pardal, la denominada luz del Pardal, que se da en los cerros de la Sierra del Sauco, no hay ninguna, es decir, tal cantidad de testimonios de gente que haya visto una luminaria que se desplaza con inteligencia propia, que acosa a las personas, incluso, entre comillas, ha causado más de un buen susto, incluso un fallecimiento. Ya hablaremos de ello despacio y con calma. Dedicaremos un programa a ello. No ha habido ninguna luz popular, ¿no?, pero las hay por toda España. Está la luz de Mafasca en Canarias, hay esas luces identificadas como la Santa Compañía en algunos casos en Galicia. La luz de Ribera Oveja en las Urdes. Las de Asturias, ¿no?, las Huestes. Hay diferentes casos de lo que se llaman luces populares, que no son más que luces que no llegan a ser más que el tamaño de un puño, que se mueven con inteligencia propia. Buena descripción. No sabemos si en Alicante hay ese tipo de luces o no, sabemos que allí está Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Cuéntanos, Miguel Ángel. Bueno, primero, enhorabuena por el programa. Muchas gracias por escucharnos, amigo. Bueno, Iker, mira, pues yo te llamo para decirte que, bueno, yo soy de aquí de Alicante. Bueno, vivo en un barrio de las afueras, ¿no? Y, bueno, por donde yo vivo hay una casa Iker muy antigua, abandonada. Y yo tengo un amigo que nos gusta mucho estos temas, ¿no? Y hemos ido allí pues con cámara de fotos, hemos hecho psicofonías y nos ha salido de todo. Por la noche hemos visto sombras, sí que hemos oído ruidos, nos han salido fotos, luces por arriba y todo. ¿Y esto es Alicante capital? No, esto está en las afueras. Yo vivo en un barrio y la casa que yo te digo es donde yo vivo, luego es campo. Y hay una casa muy antigua, ¿no? Es que fíjate, mantenemos un poco la comunicación, Miguel Ángel, porque te voy a contar, nos ha llegado un mail, mira, lo estoy buscando ahora entre las decenas, centenares que llegan cada semana, que te puede interesar también. Nos hablaban de un famoso, vamos a ver, te lo voy a leer porque igual, quién sabe si tiene alguna relación. Hablan del Preventorio Nacional Antituberculoso. No tiene nada que ver. En Aigües de Busot, esto no es... No, eso es... Otro sitio donde también parece que ocurren cosas, ¿no? La Argentina en las afueras de la ciudad de Alicante, yo lo conozco. No, eso está más lejos. ¿Y qué ocurrió, Miguel Ángel, con lo vuestro? Pues bueno, Iker, pues hemos hecho psicofonía, nos han salido, o sea, voces diciéndonos que nos vayamos de allí. Caramba. Hemos hecho fotos por unas ventanas que por arriba nos han salido luces extrañas. Yo tengo un amigo que le arañaron. O sea, no sé cómo decirte, una mano invisible o lo que sea, salió con un arañazo. Oye, una cosa, Miguel Ángel, pero ¿y vosotros por qué elegís ese lugar y no otro? Es que esa casa yo la descubrí un día pues haciendo footing y me impresionó mucho y pregunté por ahí a la gente y me dijeron que esa casa, pues me contaron, vamos, un viejo me dijo que esa casa vivía un hombre que dice que asesinó a su familia, no sé qué.
Qué curioso, porque la historia conozco unas cuantas parecidas, ¿eh? Sí, o sea, sí, hubo un crimen al parecer. Un hombre que asesinó a la familia o no sé qué. Y a partir de aquel día, pues yo tengo un amigo así muy mayor ya, que le gusta mucho esto, y fue morallita. Y nos ha salido de todo, vamos. Y ahí luego ya también creo que asesinaron a un hombre también, que fue muy famoso el crimen aquí en Alicante, que lo quemaron vivo o no sé qué. Caramba. Y vamos, es una cosa que impresiona. Oye, Miguel Ángel, yo, como siempre decimos aquí, me gustaría mucho que ejercierais incluso de corresponsales, porque son casos que seguro que conocéis mejor que nadie y que estéis sobre ellos. Sí, no, mira, es que, por ejemplo, anteayer estuvimos allí. Allí estabais, ¿eh? Sí, Os gusta, como digo, os gustan las emociones fuertes. Sí, es que a mí estas cosas me gustan mucho. Me gustaría, entre comillas, mandarte desde aquí el equipo unos deberes, ¿no? Primero, si es posible, vía mail y las grabaciones, como veáis, mandarnos las grabaciones, sería muy interesante poder hablar del tema. Y una cosa, tenemos una entera llena de cosas. De cosas obtenidas allí en los últimos años, si ¿no? quieres te voy a enviar fotos, las cintas. Pues mira, luego incluso vamos a volver a decir las direcciones. Sí, que lo manden a Milenio 3, calle Gran Vía 32, 28013 de Madrid. Ya que no está Carmen, lo digo yo. Y que nos mande las psicofonías, o que nos mande las fotografías sobrenaturales que ha tomado. Y sobre todo, Miguel Ángel, una cosa importante, y es... sería muy interesante siempre en estos casos la investigación previa. Es decir, si tú puedes ir a la hemeroteca, si tú puedes ir a algún sitio o indagar, ¿no? Hacer un tipo reporterismo y saber cuándo fueron los crímenes. Si la historia de esta casa es que yo estoy obsesionado, vamos, es que me he ido a sitios pero no lo he encontrado. Y claro, no sabes fechas concretas del crimen todavía. Del crimen, el hombre ese me dijo que fue alrededor del año 44. Claro, nos remontamos mucho en el tiempo. Claro, y el hombre me dijo que el que vivía en esa casa era un hombre muy famoso de aquella época en Alicante. Luego me dijo que era un exportador de vinos muy famoso de aquellos años. Ajá. Pero vamos, la historia de la casa es que me he vuelto loco buscándola y no hay manera. Es que ahí sería una cosa clave, ¿no? Es decir, intentar encontrar en las hemerotecas, sabemos que es dificilísimo, ¿no? Y que además hoy, en ese aspecto, Internet no vale para nada. Hay que ir a la hemeroteca, buscar en los periódicos. Si logramos saber de verdad, o por otras vías, o incluso acudiendo a nivel de ayuntamiento o de policía, pidiendo ayuda, sobre qué ocurrió en ese lugar, sería interesantísimo, porque con ese material antiguo, Miguel Ángel, con la evidencia de que ahí pasó algo, y luego lo que vosotros habéis descubierto, podríamos estar ante un auténtico caso paranormal. De momento, si quieres... estamos abiertos a que nos envíes esa información y de verdad empezaremos, si quieres, conjuntamente una investigación, a ver a qué conclusión llegamos, ¿te parece? Sí, venga. Venga, Miguel Ángel, un abrazo y gracias por llamar. Hasta luego. Seguimos aquí, Milenio 3, la cadena SER, como siempre digo. ¿Dónde si no? ¿Dónde vamos a estar si no? Francisco, importante porque parece que hay bastantes datos contundentes y yo tenía este mail que me mandaba David Gras, que decía... David, como siempre aparecen varios nombres en los mails, luego también pone Ángela Lara Gómez, nos hablaba de, fijaros qué historia, el Preventorio Nacional Antituberculoso de Aigües de Busot, construido en 1816 por la duquesa de Torrellano. Bien, al parecer hay ingresos de niños, cartas, una historia bastante triste en la que ella está documentándose, y se habla desde siempre del fantasma del preventorio, fantasma del balneario. Ella dice que ha logrado grabar gemidos muy fuertes, voces graves y sobre todo un mensaje psicofónico que se repetía. Nos pone la carne de gallina a estas horas, claro, imaginaros, después de escuchar a Miguel Ángel de Alicante diciendo esa típica psicofonía que pasa muchas veces, iros de aquí, o fuera, o cámpora, ¿no?, como dicen en un chat. Aquí, en este preventorio antituberculoso, a esta compañera le salió una voz constante que era: necesito beber. Nos dice concretamente que la primera vez que visité el preventorio vi una imagen de mujer observándome, a mí y a mi compañero, apoyada en el alféizar de una ventana, con camisón blanco, y cuando parpadearon, la imagen desapareció. Bueno, vamos a ver qué puede saber Ángela Lara Gómez. Y aquí, Francisco, tú que además has ejercido durante años labores informativas en Valencia... y sigo, aunque esté en Madrid, sigo. Pero cuando ocurren cosas como esta, como Miguel Ángel en una casa, o este preventorio antituberculoso, a mí me parece muy importante indicar a la gente que, bueno, que está muy bien, pero hay que ir siempre a la hemeroteca o al lugar para saber realmente qué pasó ahí, ¿no? Sobre todo para recoger la historia, ¿no?, del lugar. Es una parte muy romántica y sobre todo muy fundamental a la hora de saber realmente qué hay. Pero Fran, una cosa importante, tanto Miguel Ángel como Ángela Lara no saben cómo seguir un poco la investigación. Hay cosas que pueden ser subjetivas. ¿Qué tiene que hacer un reportero para empezar a construir una auténtica historia? Primero, imagino, acudir, yo no sé, tú si tienes un caso como estos, ¿qué haces? ¿Vamos a dar una clase práctica? ¿Qué haces? Es difícil explicarlo. Fundamentalmente lo podemos dividir en dos campos. El primero, que es de hemeroteca, es ratón de biblioteca, en el que uno se intenta empapar y empollar absolutamente toda la historia del lugar, buscando cualquier tipo de noticia. Es una tarea ardua y difícil, sobre todo porque te toca revisarte casi todos los periódicos de la zona, buscando acontecimientos truculentos o lóbregos, o no tan lóbregos, es diferente, pero sobre todo documentarte
pues cuándo fue construido el edificio, qué historia tiene, Eso en el catastro también se puede realizar, ¿no? Es decir, petición al catastro y saber cuándo se construyó y luego hemeroteca. Absolutamente toda una historia fundamental del edificio. Luego hay una parte B que es la de campo, ¿no? En el caso de Miguel Ángel de Alicante, pues esa es esa parte B. Claro, y de allí con toman una serie de fotografías. Incluso en esas fotografías, como le ha pasado a Miguel Ángel, suelen pasar cosas raras. Hablar con los testigos que han visto cosas extrañas allí. Y cuanto más antiguos mejor. Más mejor, y cuantos más diferentes, y cuanto menos se conozcan entre ellos, y si no se conocen mejor aún. Y así vas evaluando y vas a hacer una especie de mapa sobre todo lo que puede estar pasando en ese lugar. Yo personalmente creo que nunca llegas a una explicación definitiva, porque lo único que tratas es de informar y de poner en la mesa que hay otras realidades, entre comillas. Y por lo menos aquí tenemos 3 fases muy claras, o 2 fases en las que empezar una investigación. En el caso del preventorio es más complicado, y te voy a decir porque el preventorio de Alicante tiene mucho de leyenda urbana, muchísimo. Yo no he estado allí nunca, pero sí he pasado por allí muchísimas veces, y en mi cuaderno de campo tengo un montón de teléfonos de testigos que dicen haber visto allí todo tipo de cosas. Lo que pasa es que el preventorio de Alicante cogió fama, por decirlo de alguna manera, cuando Pedro Amorós, compañero de este programa, hizo una serie de investigaciones y obtuvo una serie de fotografías en las que supuestamente aparecen una serie de luminarias o de figuras humanas luminescentes. Quizás a partir de que Pedro Amorós y la difusión de esas fotos, exactamente, claro, hizo esa investigación y la publicase en una revista especializada, el preventorio de Alicante parece ser la panacea del misterio, ¿no? Claro. Pero no es así, muchísimo cuidado, sobre todo porque hay mucho de leyenda urbana en el preventorio de Alicante. Vámonos a un lugar que queremos mucho, Gijón. Ahí está Álvaro. Buenas madrugadas, Álvaro. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Pues mira, Iker, yo te llamaba porque ya quise entrar la semana pasada, pero no tuve oportunidad. Y mira, yo el otro día estaba viendo las noticias y sacaron una noticia, pues ha sido una cosa que estaba dando mucho que hablar, de una famosa cuesta al lado de una autopista, que ponías el coche en punto muerto y subía para arriba. Sí, señor. Además, no recuerdo exactamente qué punto era, me lo han comentado. Yo no sé si era Teruel o algún sitio. Hay dos. Es que hay varias. No, yo creo que más que 2. Porque hay una en Canarias. Hay una en Canarias y otra en Cuenca, que yo conozca. Claro. Es una cuestión muy curiosa. Algunos hablan de efectos ópticos, otros hablan de realmente... No, de efectos ópticos tiene poco, porque... Nada. Es un efecto de desnivel y de... Es un efecto óptico nuestro, que parece que es cuesta arriba, pero no es cuesta arriba. Claro, es lo que dicen los especialistas, pero bueno, exclusivo. Sí, Álvaro, ¿alguna cosa más? Bueno, sí, también quería saber, que me recomendaras algún libro. Así... ¿De algún tema en concreto? Porque recomendar los míos está muy mal, así que dime alguno... Bueno, venga, sí. Vamos a intentar recomendarte por lo menos un par de lecturas para lo que queda del verano, ¿vale? Venga, vale, pues muchas gracias. Álvaro, gracias a ti, compañero. Venga, hasta luego. Pues vamos a ver, va a salir un libro muy interesante que se llama El enigma nazi, de José Lesta, el Archivo del Misterio, Editorial Edad, porque nos preguntáis, y tengo otro buen taco de peticiones sobre los misterios del esoterismo y los nazis. ¿Por qué Hitler perseguía el Santo Grial? ¿Por qué intentó un atentado al Vaticano para buscar la lanza de Longinos con la que fue atravesada supuestamente la estructura, el cuerpo de Jesús? ¿Por qué creían estas cosas? ¿Es cierto que los platillos volantes eran de origen realmente alemán, que eran de los nazis? Pues bueno, por ejemplo, en lectura sería Enigma Nazi. Otra, con los temas que estamos tocando, no puede ser más que Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio. Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio, del señor Francisco Contreras, donde hay un montón de casos como estos, y sobre todo una cosa bonita, cómo se investiga y cómo han investigado algunos grandes investigadores y cómo han hecho para llegar a esos casos que digamos son el ramillete selecto en España y en el mundo de este tipo de historias. Y lo de la carretera, bueno, pues eso, Fran, sería imposible meternos en vericuetos sobre eso porque hay varias en España, ¿no? Yo conozco 2, una está en Cuenca, no sé exactamente dónde, pero sé que está en la provincia de Cuenca, y otra está en Canarias. Y efectivamente es un efecto visual. Es un efecto visual nuestro, es decir, parece que está cuesta arriba, o que está cuesta abajo, o que simplemente es una carretera horizontal llana en un terreno llano y el coche anda solo. Pero es un efecto visual nuestro, un mal efecto visual nuestro. Y luego nos llaman escépticos, ¿ves? Rompes la magia, esto no puede ser. Pero lo cierto es que, ¿qué más misterio que ese? Es decir, cuando la física no se corresponde con nuestra visión, es decir, yo creo que todavía quedan tantos enigmas que se explican como efecto óptico y que en el fondo son un gran enigma, aunque bueno, yo creo que es este enigma, cuando abrimos y cerramos la mano, la sangre de las células, cómo se mueven entre ellas, son conscientes sin que seamos nosotros conscientes de ellas, es decir, vivimos, como siempre digo, lleno de misterios, y ese sería uno más, ¿no? En Zaragoza hay muchos misterios, muchos enigmas, ciudad tocada, ¿no?, por la varita de lo extraño. Ahí está David, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos, compañero. Pues te lo llevaba especialmente por eso, por conocer alguna bibliografía, para conocer algún misterio más de por ahí, por mi zona. ¿De Zaragoza?
Sí, Misterios de Zaragoza. En extensión, pero vamos. Hay un montón de historias preciosas y además te aseguro que estamos preparando dos programas especiales, fíjate qué suerte, sobre misterios, vamos a llamarlo maños, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Dos misterios alucinantes y que si quieres ahora te comentamos y te recomendamos algún libro, ¿vale? Y quería comentaros con el oyente que ha llamado ahora, ¿Sí? las carreteras, aquí mismo lo que salió, yo también lo vi en Telitario, eran cuencas mineras en Teruel, no recuerdo En el pueblo, Teruel. eran cuencas mineras. Sí, y señor. otra misma costa, en el Moncayo, la carretera que sube de Tarazona por Santa Cruz de Moncayo, ahí dejas agua, dejas una pelota, va hacia abajo, pero el coche va hacia arriba. Mira, hombre, ese es el no va más ya, ¿no? Ese es en el Moncayo. Sí, es una carretera de acceso a Moncayo, de las varias Qué calles, curioso. sube a Gramonte. Bueno, pues fíjate, lo bueno es que los oyentes aportan nuevas cosas, ¿no? Y está claro Son los mejores corresponsales. que este país es una increíble, un increíble cajón desastre, ¿no? Cada región tiene misterio y Aragón tiene muchos, compañero David, y ahora vamos a comentarte un par de ellos, ¿vale? Y alguna bibliografía, si fuese tan amable, también me gustaría. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Vaya, gracias a vosotros. David, que estará ya atento a la radio, siempre hacemos eso, rápidamente escucháis a través del receptor. Misterios maños zaragozanos hay muchísimos, ¿no? Pero hay dos que marcaron una época. Uno que es tremendo, que estamos haciendo una cosa que puede ser increíble, que es, dicen que el mayor milagro de la historia. Hace bien poco estábamos, yo estaba con Carmen Portero haciendo fotografías ahí en el Pilar de Zaragoza y volvía a reparar en un cuadro que está ahí como escondido, ¿no? Se dibujaba más bien, en diversas escenas, una historia de esas que no hay por dónde cogerlas. Un auténtico expediente X. Es la tétrica historia del cojo de Calanda, de Miguel Juan Pellicer. Una historia de un hombre atropellado por un carro, un mendigo que pedía habitualmente en esa zona y que, según testimonios, según todo tipo de documentos absolutamente fiables, le creció de nuevo. Tenía un muñón como pierna y le creció la pierna. Análisis médicos, una historia apasionante. Sería una cosa para hacer un solo programa. Pero si algo tiene dimensión para hacer otro programa, es el Duende de Zaragoza, sin duda alguna. Uno de los casos más fascinantes con el que un periodista se ha podido encontrar. Aquí yo te recomendaría que escuches ese programa. Aquí es muy duro, pero sí que es cierto, sobre el Duende de Zaragoza, bueno, tanto el libro de Francisco Contreras toca la historia, y en Enigmas sin resolver yo tocaba también esa historia apasionante, acabó con muertes incluso. Una cocina humilde en Zaragoza, año 34, y unas voces. Y lo que parecía una inmensa broma se convierte en portada del Times y en portada de todos los periódicos españoles. Se convierte en portada de todos porque gobernadores civiles, jueces, investigadores, por supuesto la policía, intentaban mantener diálogo con aquella voz. Se aisló la casa, acabó derruyéndose aquella casa, un misterio digno de un libro en sí. Y tocaremos el tema con los únicos documentos de las personas que vivieron en aquella casa y que escucharon a aquel duende que además profería auténticos insultos. ¿Qué fue? ¿Fue un truco? ¿Fue algo increíble? Nunca se capturó al culpable y fue portada de todos los periódicos durante un mes. Y sobre todo eso, con intervención judicial y expedientes que se quemaron en la guerra civil. El Duende de Zaragoza. No os perdáis esta historia porque es apasionante, la tendremos aquí dentro de poco y va a ser de poner los pelos de punta. Ahora no viajamos mucho, nos vamos aquí mismo a Madrid. Jesús, buenas madrugadas, amigo. Muy buenas noches, Iker. Cuéntanos. Bueno, pues primero que todo, que tienes un programa espectacular. Muchas gracias, amigo. No soy de aquí, bueno, soy de Colombia, pero no, en Colombia no hay de esos programas, así están buenos. Oye, pues un saludo además a todos los amigos colombianos, que sabemos que sois muchos los que nos escribís, y un país maravilloso, y un país también lleno de magia y de misterio. Bueno, muchas gracias. Tenía dos casos que preguntarte. Cuéntanos. El primero es, bueno, cuando, no sé, si piensas hacer algún programa sobre Vlad Tepes, famoso Drácula. Ah, sí señor, sí señor. Lo vamos a hacer, Lo vamos a hacer, y además, dentro de no mucho tiempo... Es que escucho, perdón, que escucho sí. un relato que me ha encantado sobre la vida, o sea, la vida completa, de cuando era muy pequeño hasta cuando murió y esto. Y es una historia muy interesante. Black II, ese era él. Por supuestísimo que vamos a hacer una cosa, incluso vamos a ver, si te parece, vamos a intentar ir más allá y vamos a saber también en Rumanía cómo vive hoy la gente en Rumanía el miedo a Vlad Tepes, que según parece todavía alguna gente le tiene un auténtico pavor y otros le tienen devoción también, ¿no? Allí, porque fue un auténtico batallador contra los turcos. Claro, más cosas, compañero. Bueno, la segunda, misterios, de Sudamérica. Yo sé que has contado de Chile, de Perú, pero me gustaría que contaras de Colombia, no sé. En Colombia hay, un relato sobre un espíritu de una mujer que le dicen, la apodan así, la Llorona. Exacto. Mira, me has leído el pensamiento. Ahora mismo te voy a decir, misterio clásico de Colombia. Me habían contado a mí, en las pocas horas, en el único viaje que pude hacer allá a Colombia, el misterio de la Llorona, precisamente. Oye, ¿nos cuentas un poco cómo es eso? Bueno, te cuento un poco. Esta es una historia muy remota. Cuentan que, una mujer antiguamente, mató a su hijo, recién nacido.
Y dicen, bueno, eso es lo que cuenta la historia, ¿sí? Que Dios como castigo, mató al hijo, le ha dicho a ella que tratara de conseguir al hijo por partes, ¿sí? Que él le iba a dar la oportunidad para perdonarla, ¿sí? Y bueno, y ella logró, como te digo, formar el hijo completo, pero le hacía falta el dedo meñique. Y que desde ese momento no lo pude encontrar, de que ya es el relato más antiguo, sí, como la historia así. Y esa mujer que de forma espectral, digámoslo así, iba por ahí mendigando y buscando el dedo de ese niño. Y hoy en día cuentan que sigue asustando a la gente, a los niños recién nacidos sobre todo. Y bueno, yo cuando estaba en Colombia, una vez vi un caso, pero no me lo creía, me han dicho que escucharon y cuando se aparece ella llora, y pues como diciendo, ¿dónde está mi hijo? Así, por las noches. Espectacular, compañero, auténtico misterio digno de Colombia. Y yo no creía así, y fui a un río que según ellos desaparecen los ríos. Ajá. Y allí estaba un niño, y lo vi yo con mis propios ojos, lo vi, un niño recién nacido, que estaba la policía, todo, revisando el lugar y esto. Y decían que habían escuchado en la noche un quejido de una mujer. Caramba, historias que nos dejan los pelos de punta. Pues compañero, ahora mismo, a través del receptor, gracias por llevarnos casi a Colombia, ¿no?, en esa historia. Sí. Te voy a contar en 2 datos, a mí el caso más impactante a nivel sobre todo de ovni, muy espectacular, que pasó en Colombia. Un abrazo, compañero, y gracias por llamarnos. Hasta luego. Yo me estaba acordando de un caso, el de Arcesio Bermúdez. Lo contaremos un día, compañero. Un caso que ocurrió en Colombia muy triste, porque fue un hombre que murió tras aproximarse a una luz delante de su familia con unas mutaciones, digámoslo así, enfermedades en su cuerpo terribles. Año 69, Anolaima, que tú conocerás quizá ese lugar en las sierras de Colombia, uno de los casos que motivó por primera vez en Colombia la investigación de 3 expertos, ni más ni menos que de la NASA, porque pensaron incluso que era una maniobra que se hacía en la zona. Muy cercana estaba la época del alunizaje de Armstrong, julio del 69, y se llegó a pensar que eran pruebas clandestinas relacionadas con ellos. Es increíble, Francisco, cómo cada país, cada historia tiene, no sé si su leyenda popular, ¿no?, o su historia, pero su misterio auténtico, emblemático, ¿no? La Llorona de Colombia. Tradicional, igual que podríamos tener aquí en Madrid, como hemos hablado de ellos, o en el resto de España, las damas blancas, ¿no?, o la dama de la curva. No sé, de Sudamérica a mí me llamaría poderosamente la atención, en el Cerro de Uritorco, Argentina, la luz mala. Hablábamos de luces populares. Sí, se repite la historia. Mala. Las esferas de Costa Rica, el Valle de las Luminarias en México, hablamos de ello también hace un par de semanas, esa extraña, esa zona en la que se producen un montón de fenómenos extraños y donde hay malformaciones vegetales y animales. Por supuesto, Rapa Nui, ¿no?, y la isla de Pascua. Está lleno Sudamérica de misterios, pero dime. Hablaba David de Zaragoza. Para que no solamente se queden fenómenos paranormales, a mí me ha venido a la mente ahora mismo un par de detalles para que apunte David. Mira, hay varios Cristos milagrosos en Zaragoza. Uno está en la SEO. Infórmate, busca información, es un Cristo milagroso, tiene mucha tradición ahí en la capital maña. El otro está en la misma Basílica del Pilar. Además es un Cristo al que le crece el pelo y las uñas, supuestamente. Como tantos otros, supuestamente, ¿no? Y un cuadro que está justamente detrás del el pilar que se besa, donde supuestamente apareció la Virgen, que también tiene tradición milagrera. Así que, David, ahí tienes más datos de esta España mágica. Vámonos a Barcelona, ahora mismo otro lugar, bueno, pues fijaros, clásico, ¿no?, también en el mundo del misterio. Juan Antonio está allí. Juan Antonio, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Que te escucho también muchas noches. Oye, una cosa, quería hacer 2 comentarios sobre dos temas que habéis tocado en este programa. Vamos con ellos. Uno sobre esto de Marte. Marte yo lo llevo también observando aquí en Barcelona hace una semana o así, pero también el primer día que lo observé, que hace una semana más o menos, pasó algo parecido con lo que comentaba este oyente de Denia y en Pego, que parecía emitir unas luces que salían de él, pero bueno, luego al cabo de poco tiempo, unos minutos, ya se volvió a ver normal, y entonces yo lo atribuí únicamente a distorsiones de la neblina, vaya, en fin, que había alguna distorsión de la neblina que hacía que se viesen estas luces. Pues yo creo lo mismo, sinceramente. Me da la impresión de que ese efecto es lo que nosotros vemos a través de cambios en la neblina, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego el otro punto que quería tocar es sobre esto de las lenguas extranjeras que se hablan a veces en casos especiales. Yo tengo un caso en la familia, que es el caso de mi padre, que ya es muerto. Cuando yo tenía 1 año más o menos, mi padre tuvo un accidente que se golpeó en la cabeza y tuvo fractura de base de cráneo, que estuvo hospitalizado mucho tiempo, con amnesia y varios problemas y tal, y decían que cuando deliraba, que también hablaba en árabe. Qué interesante.
O sea que, en fin... Después de una cuestión traumática, como... Sí, después de una cuestión traumática le pasó esto, porque los médicos que le estaban observando incluso le preguntan a mi madre, pero si su marido sabe árabe, y dice, no, dice, pues estaba hablando en árabe ahora. Y él no tenía ningún conocimiento, No claro. tenía ningún conocimiento, ¿no? Nunca había estudiado árabe ni nada. Increíble. Nos damos cuenta, Juan Antonio, que rascando un poco, ¿verdad? Surgen casos y más casos, y eso debe estar ahí. Hay personas que quizá en lo más remoto de nuestro cerebro tenemos conocimientos o conectamos con lo que sea, vaya usted a saber. La explicación lógica, digamos, yo no la sé, pero bueno, el caso es que esto pasó. Pues ya tenemos tu caso, Juan Antonio, y además más fiable imposible, era tu propio padre, y pasó así, y habló en perfecto árabe según los médicos. Sí, eso es lo que decían ellos. Bueno, pues oficialmente, según la parapsicología y la propia psicología, eso sería xenoglosia y una muestra más de que estos casos ocurren y están ahí. Gracias, Juan Antonio, por llamarnos. Buenas noches, adiós. Rascas un poco, Francisco, y están los casos, ¿no? Y además de gente que no puede uno desconfiar, su propio padre, personas completamente normales, estoy seguro que además alejadas del mundo del misterio, y está la xenoglosia hablando en árabe. Qué maravilla, ¿no? Hombre, los casos están ahí, ¿no? Hay otras realidades, solamente hay que rascar, tener curiosidad, buscar, informarse. Y el dilema sería, ¿qué se esconde en nuestro cerebro o con qué conectamos? O vete a saber con qué pasado nuestro conectamos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo ello, no? Esa sería la búsqueda. Y mira, ya que hablábamos, Francisco, de Valencia, nos vamos a Valencia. Venga. Allí está Isabel. Isabel, buenas madrugadas. ¿Isabel? Vaya. Parece que hemos perdido la conexión con Isabel de Valencia, que estaba allí. Vamos a ver si Carmen Porter nos da la siguiente comunicación. Desde Aragón, punto impreciso, no nos dirá ya dónde está. Está Mari. Mari, buenas noches. ¿Es que? Sí. Mira, me gritas un poquito porque te oigo muy mal. Sí, vamos a ver. ¿Me escuchas ahora mejor, Mari? Bueno, mira, y que creo que me oirás. Me ocurrió un caso hace muchos años, no recuerdo cuándo. Yo había estado de viaje, no quiero decir dónde, Vale. Y no te oigo, pero creo que me oigas, ¿eh? Yo te escucho perfectamente, Mari. Bueno, mira, entonces yo acudí a casa y me sentí mal y me acosté. Era ya, pues serían las 8:20, 8:30 de la noche, ¿eh? Y estuve 3 días sin saber dónde estaba. Ni comí, nada, totalmente como si hubiera estado en coma. ¿Y dónde apareciste, Mari? ¿En el mismo sitio? ¿Perdón? ¿En el mismo lugar apareciste? Sí, me metí en la cama. Mi madre se asustó, que ella no se asustaba de nada porque mi madre había pasado la guerra y habían pasado mucho, ¿no? Entonces llamó al médico, me auscultó, me pinchó, me sentó, no me di cuenta de nada. ¿Y tú recuerdas algo, Mari, de ese periodo? ¿De alguna visión, algo? No, nada. O sea, como ni supe dónde estuve, ni nada de nada. Y como un día ves en la radio de que a un periodista no sé qué, un polvo le había ocurrido, le habían echado un polvo de un pez, no sé qué, pues perdona, mira ahí que estoy escuchando la radio porque a mí me gustan mucho estos temas. Si pudiera hablar contigo, pues te contaría unas cuantas cositas. Estáis hablando de OVNI. Mira, no recuerdo si hace noviembre va a ser 5 o 6 años. Yo tengo una terraza, no te quiero decir, muy cerquita de... Si me llamas después de terminar el programa, te lo digo. Entonces vi, como dijéramos, como un plato, el fondo de un plato mayor, pero al lado, ¿eh? Pero un tamaño tremendo, como 2 ventanas debían de ser. Caramba. Pero mucho rato. No creas, Iker, que es el fondo de un plato mayor, pero balao. Lo vio mi padre que ha fallecido y lo vio mi hermano. Mi hermano lo vio en 2 ocasiones. Pero mi hermano le han ocurrido cosas, enfermedades muy graves. Bueno, Mari, muy graves. lo contaremos porque apenas tenemos más tiempo, porque hay un montón de llamadas, pero interesantísimo tu testimonio, uno de tantos, ¿no, Francisco? Un objeto ovalado, forma de plato. Mari, gracias por llamarnos. Y bueno, lo del tiempo perdido, si no desaparece físicamente de ningún sitio, parece más bien un fenómeno médico, ¿no? Una pérdida de conciencia. Total y Y absoluta. vayamos a saber qué ocurrió. Siempre hay que buscar, y yo entiendo que para mucha gente seamos tremendamente escépticos en algunos temas. Sabemos que hay mucho santón por ahí, mucho experto de pacotilla hablando y dando teorizaciones a todo, pero creemos que a veces la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico es lo que tiene que ser, y en este caso parece que lo que fue una pérdida de Y conciencia. además no tiene nada que ver con lo que contaba del polvo zombie. Aquel programa estábamos hablando de zombies, estaba hablando un pelista, un gran pelista, maestro para todos nosotros, que era Ravenga, si mal no recuerdo, y estaba hablando de una experiencia que pudo vivir él en Haití cuando sufrió en sus propias carnes lo que, bueno, supuestamente sufre una persona que recibe ese polvo zombie. Claro, no tiene nada que ver la historia, ¿no, Fran? Era una cuestión de drogas duras, digámoslo así. Y No tiene nada que ver. respecto a ese fenómeno luminoso no identificado que pudo ver, seguramente está hablando de aquel avistamiento ovni multitudinario
que hubo en Interesantísimo, y eso sí, auténtico caso OVNI sin resolver, ¿no? Vamos rapidísimo, por favor, desde Carmona, Miguel, apenas tenemos tiempo. Miguel, buenas noches, amigo. Buenas noches. Cuéntanos, Miguel. En primer lugar, felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Y quería haceros una pregunta acerca de Carmona, una ciudad pequeña que hay en Sevilla. Preciosa. Justamente, que tiene castillo, tiene muchas historias acerca de los monasterios y eso, y me gustaría saber si hay algún tipo de leyenda o algo. Pues hay bastantes. Hay bastantes, y además una zona elegida sobre todo por un asunto del tema OVNIs, muy curioso, en una época, y hablaremos de lo que pasó en esa zona, en Carmona, en los años 70. Te contestamos ahora rapidísimo, Miguel, gracias por llamarnos, un abrazo. De acuerdo, venga, igual, gracias. Y es que como siempre tenemos un montón de mails, lo siento por ir tan rápido con los oyentes, pero quedan claras sus peticiones. En Carmona, creo que incluso Juan Eslava Galán hizo algún ensayo sobre castillos y leyendas de Jaén y también de otras ciudades de otras provincias andaluzas, entre ellas Carmona, y hablaba de leyendas de guerreros fantasmas, de aparecidos. Yo, si te parece, Miguel, la idea sería solo imposible hacerlo sobre Carmona, un programa sobre leyendas en castillos españoles, y en Andalucía quizá nos llevaríamos la palma. Permanece atento porque lo haremos, y ojalá que sea con ese gran experto, con ese maestro, Juan Eslava Galán. Vamos rapidísimo, Carmen, como siempre, ¿no? Pues muchísimas llamadas, gente que se ha quedado sin entrar. Mil disculpas, pero es que no tenemos más tiempo, y gracias a todos por sus llamadas. Siempre tan interesantes, Iker, siempre con esa acogida desde que hemos abierto los micrófonos para los oyentes de Milenio 3. Pero enseguida, Noel, cambiamos de tercio radicalmente, como tú sabes. Y lo hacemos porque hay una serie de acontecimientos, y me encanta porque mi buen amigo, mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, tiene el arte de los viejos cronistas, que ese no es habitual. El de informar de lo que ha pasado, sin poner ni quitar una coma. Pero claro, es que lo que ha pasado en Extremadura, ojo, está pasando ahora mismo, no hace 2 años, ni ahora mismo. Y mira, no, os voy a dejar la sorpresa, os voy a contar la peculiaridad de ese cementerio que muchos extremeños ya sabrán en cuanto se mencione. Que es una casualidad, de acuerdo, aunque no creéis en ella hace tiempo, pero a mí me parece singular, simplemente. Es posible que sea una cuestión de pura negligencia, lo que va a contar Gonzalo, y que no tenga nada de misterio. Pero desde luego en Extremadura, la Guardia Civil y la buena gente de algunos pueblos han vivido y siguen viviendo en una especie de sensación de angustia, porque lo que estamos hablando toca a sus muertos, y no son simples profanaciones, ojo, no es entrar en un cementerio, romper, no. Escuchamos 3 y 12 minutos desde el corazón de la noticia en Extremadura, desde el campo Arañuelo, nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró. Señor, dales el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna. Así reza con grandes caracteres esta leyenda sobre el pórtico de la entrada al cementerio de Casar de Cáceres, uno de los 3 pueblos cacereños que en los últimos meses se ha visto alterado por unos macabros hechos. Los más recientes han sido los ocurridos en la población de Almarín, cuando el pasado lunes aparecieron restos humanos y un ataúd de zinc en una escombrera municipal. El inquietante hallazgo fue protagonizado por una mujer que visitó la escombrera y, sorprendida, observó que allí, junto a los cascotes de una obra, había depositados una caja mortuoria de zinc, huesos humanos, entre los que se encontraban parte de un fémur y varias vértebras, un fragmento de cráneo y restos de cabello de un cadáver. Además, se encontraban junto a ellos el forro y trozos de madera de un ataúd y las ropas y el calzado del finado. Las investigaciones y el análisis forense han dado como resultado que se trata de un hombre que falleció hace unos 30 años en Barcelona, hace 15 días que falleció su viuda, y los familiares habían encargado a unos albañiles que adecuaran la sepultura del hombre para introducir el ataúd de la mujer. Los operarios no lo debieron de hacer con la meticulosidad suficiente, y tras reunir los restos del hombre y depositarlos en una bolsa junto a la nueva caja de su esposa, arrojaron a un vertedero municipal lo que pensaron que eran escombros y ropas. Pero aquel no era el lugar idóneo para deshacerse de los restos, ya que para ello existe una zona específica en el Campo Santo, ni con lo que los albañiles habían llenado el ataúd de zinc eran simples cascotes. Sin embargo, esa explicación dada por la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres no le ha servido de tranquilidad ni al propio cuerpo de la Benemérita, sabiendo que durante los últimos 3 meses han sido varios los cementerios que han sufrido este tipo de hechos macabros. El primero de los casos se dio a finales del mes de febrero en Casar de Cáceres, cuando se detectó que en el vertedero de la población, situado a 3 kilómetros del Campo Santo, en un lugar en el que existe un cartel que advierte sobre la prohibición de tirar animales muertos bajo el riesgo de ser multados, había sido arrojada gran cantidad de restos humanos, hasta un total de 20 bolsas con diversos tipos de restos orgánicos de cadáveres,
fueron reunidos por la Guardia Civil y un grupo de forenses. Según las investigaciones, los huesos pertenecen al cementerio de Casar y todo apunta a que el responsable de este hecho presuntamente ha sido el sepulturero del cementerio de esta población. Pero este no fue el único hallazgo recogido en Casar de Cáceres. A los pocos días de esta noticia, la Guardia Civil, en un rastreo realizado en la parcela que está situado junto al cementerio y que está dedicada para el depósito de los escombros que se generan en las obras realizadas en el recinto santo, junto a ellos había restos de ataúdes y demás ornamentos fúnebres, y aparecieron nuevamente restos humanos de cadáveres en una proporción similar a los que se habían encontrado en las escombreras. Llegadas a esta situación, las autoridades están más que preocupadas, puesto que en el mes pasado hechos parecidos se han vivido en una tercera población cacereña, Hervás. Allí continúa abierta una investigación con el objetivo de esclarecer el asunto de la aparición de restos procedentes del cementerio municipal en una finca cercana. 3:16, Javi Pérez Campos y Carmen están escuchando con mucha atención y como si algo no encajase, ¿no? Cuestión de pura negligencia, no había pasado antes, 3 poblaciones extremeñas pequeñas. Yo me guardaba una sorpresa que muchos habrán identificado. Simple anécdota, pero esa tapia y ese lugar donde ha pasado todo esto es el lugar donde se descubrió al famoso extraterrestre del Casar de Cáceres. Es esa tapia en concreto donde salió ese extraterrestre tan simpático, entre comillas, o astronauta, que le hemos dado celebridad y que precisamente mucha gente va a la Expo, al Palacio de Linares, a hacerse estos días fotos con él, ¿no? Bueno, pues es justo ese pequeño pueblo donde empieza y por 3 veces aparecen restos humanos de personas ya, y luego, sin embargo, es que hay otras 2 poblaciones donde también hay restos humanos. No hay, al parecer, una disposición de tipo ritualístico, pero algún tipo de negligencia, ¿cuál? Y que se distribuye en pueblos. ¿Sabes lo que está pasando también? Y fíjate, cuando estuvimos en el cementerio de Madrid, haciendo una conexión desde allí, si os acordáis, hace ya algunos años nos lo contaban. Hay tumbas que se quedan vacías y que ningún familiar paga el dinero suficiente como para que se sigan manteniendo, y lo que hacen con los restos es cogerlos y se tienen que meter en una fosa común normalmente. Claro, o en disposiciones en el Camposanto, y lo saben los sepultureros, pero ¿y qué pasa en 3 cementerios a la vez? Ya, pero si fuera parte de un ritual tendría que haber otros elementos. Además, si fueran las mismas personas los que has desenterrado esos huesos, tendrían un modus operandi bastante similar. En este caso parece que al enterrar una mujer, los huesos del marido pues a lo mejor no cabían del todo bien, y los familiares, si no estaban allí en ese momento cuando la estaban... No lo sé, a mí no me suena a ritual, me suena a que ahora sí que están más pendientes los familiares por si acaso los restos de sus seres queridos también están siendo profanados de alguna forma, y entonces se encuentran más. Yo creo que esto siempre se ha hecho, y que de vez en cuando se da una noticia de que alguien ha desenterrado los huesos de tumbas que ya no va a visitar nadie en muchas de las ocasiones y los tiran en cualquier lado. Bueno, y habría que ver también, porque en algunos pueblecitos los cementerios, en ocasiones los sepultureros tienen competencia sobre diferentes camposantos. Entonces aquí habría que ver también si el encargado es el mismo que regenta o que lleva esos 3 cementerios, si hay alguien que tenga algo en común con esos 3 pueblos diferentes, porque eso sería una pista interesante. De todas formas, que macabro, ¿no? Sí. O sea, la foto, y no me extraña que la buena gente extremeña esté como un poco asustada, porque han ido apareciendo restos y no saben qué pasa. Y además con estos temas, y tú lo sabes bien, Javi, por algunos sucesos recientes que has cubierto, no muy lejos de allí, con satanismo, con pintadas con sangre, que luego resulta que era sangre, el silencio, el manto del silencio, por si hay implicados en las familias de la pero zona. aquí no parece que sea eso, no hay pintadas, claro, ni no hay velas, nada, ni hay animales muertos. Aquí lo que parece es una especie como de mal trabajo, ¿no? Sí. Mala praxis, vamos a llamarlo así, ¿no? Alguien que lo ha hecho mal y ha provocado, que le interesa, un miedo social, porque la gente no sabe lo que pasa. O luego cabreo brutal, porque el ayuntamiento ha dejado Claro. unos meses de pagarle, y entonces Ya, forma de vengarse... Estoy poniendo hipótesis sí, que han ocurrido que en no alguna estoy ocasión. diciendo que sean Bueno, en este caso. Vamos con otra historia macabra, pero ocurre en una casa. ¿Y qué es noticia, Javi? ¿Por qué? ¿Por qué la recuperamos? ¿Por qué hay película? Claro, lo que ha ocurrido es que después del éxito de Expediente Warren, donde se recuperaba una historia real que ya tocamos en el programa, investigada por los Warren, ese matrimonio de investigadores de lo paranormal en Estados Unidos, pues había mucho interés en saber cuál iba a ser el nuevo caso que iba a tocar la segunda película. Ya estaba confirmado que habría una secuela, puesto que la primera había tenido un gran éxito, y hace solo unos días James Wan, el director de la primera película, publicó una fotografía en Twitter
que volvió a despertar a los viejos fantasmas que durante mucho tiempo habían permanecido dormidos y que incluso fuera de Londres era un caso muy desconocido. Esa foto lo único que decía era bienvenido al barrio de Londres de Enfield. Y despertaba así una historia que los Warren investigaron en su día, que además se ha dado la casualidad de que en solo 2 semanas se estrenará también en la televisión británica una serie de 3 episodios sobre este caso, y que en su día, cuando a Ed Warren le preguntaron, bueno, el caso Enfield podría ser equiparable a Amityville, podría ser el Amityville británico, él esbozó una especie de mueca y dijo, lo cierto es que el caso Enfield hace parecer a Amityville un juego de niños, porque los Lutz pudieron mudarse después de 28 días de horror, pero en este caso la familia, que no tenía recursos, tuvo que vivir 3 años de pesadilla. Venga, pues en un tiempo casi como en titulares, como tú sabes, Javi, demos a nuestro público la ficha de ese caso Enfield, que realmente es desconocido para incluso los investigadores. Desde luego, todo ocurre en el número 248 de Green Street. Allí, el 7 de agosto de 1977, la familia que vivía en esa casa, que era una mujer, Peggy Harper, una mujer divorciada de 40 años, con sus 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, ese 7 de agosto del 77, Peggy estaba durmiendo tranquilamente cuando de repente le despiertan los gritos de su hija en la planta de arriba. Ella sale de la habitación, cree que alguien ha entrado en casa, que está ocurriendo algo extraño, y lo que descubre es que la niña está aterrorizada diciendo que su cama ha empezado a vibrar de forma brusca, como si unas manos invisibles estuvieran zarandeándola, y que ella no había visto a nadie. En esa habitación dormía a su lado su hermana, que decía que también había presenciado los hechos, y la madre le dice que no se preocupe, que todo puede haber sido una pesadilla, que no hay nada malo y que descansen. Todo queda ahí. Al día siguiente, a eso de las 9:30 de la noche, otra vez las niñas empiezan a gritar. Cuando la madre acude allí, lo que le dicen es que una silla se estaba moviendo sola en la habitación. Ella, creyendo que se trata de alguna pesadilla, otra vez, que están aterrorizadas por algo que les han contado, le dice, no os preocupéis, me voy a llevar esta silla a mi habitación y ya veréis cómo no va a pasar nada. Así que la mujer se lleva la silla a su dormitorio, ella se acuesta, apaga la luz, y cuando pasan unos minutos ella empieza a escuchar una especie de repiqueteo en el suelo, como si hubiera algo moviéndose en la habitación. Esos pequeños golpecitos dejan de ser tan sutiles hasta que ella tiene que encender la luz, y lo que ve es que esa silla está bailando en el centro del dormitorio. Sin saber muy bien lo que ocurre, en ese mismo momento escucha como si algo se estuviera arrastrando en el dormitorio de los niños, que duermen también juntos. Ella va hacia allí y lo que descubre es que ellos están incorporados, erguidos en la cama, también muy asustados, y ven que hay un gran baúl que se ha movido de la pared, un baúl que pesaba mucho y que ellos habían utilizado durante la mudanza unos meses atrás. Ella intenta volver a ponerlo en su sitio, le cuesta un gran esfuerzo, con lo cual deduce que los niños no han hecho ningún tipo de travesura, que no están jugando, y es entonces cuando delante de esas 3 personas el baúl vuelve a moverse solo hacia el centro de la habitación. Así que aterrorizada, Peggy coge a sus 4 hijos, echan a correr por el pasillo y dicen que en ese mismo momento empiezan a escuchar como unos golpazos enormes van apareciendo por las diferentes paredes de la casa, como si algo les estuviera siguiendo. Y tal es el miedo que con los pijamas puestos salen al barrio, todo está a oscuras, todos los vecinos están acostados, excepto los que tienen al lado, Vic y Peggy Nottingham, que son las personas que les ayudan, porque ellos acuden allí, piden auxilio, les dicen que entren a su vivienda porque están ocurriendo cosas extrañas, y estos vecinos son también testigos de esos golpazos, de esos estruendos que van apareciendo por las diferentes estancias de la vivienda. Y la tensión es tal que en un momento determinado tienen incluso que llamar a la policía. Ellos llaman a la policía porque creen que incluso puede tratarse de alguna broma o de alguien que esté escondido en la casa y que esté intentándoles pues incluso echar de allí. Así que se presenta una pareja de la policía en la casa. Ellos desde el primer momento siguen escuchando los golpazos y se deciden a hacer un registro por la vivienda para intentar encontrar el foco de esos ruidos. Y es entonces cuando Carolyn Hibbs entra en el dormitorio de la mujer de Peggy
y descubre que esa mesa, esa silla que se había movido unas horas atrás, de pronto sale despedida por el centro de la habitación. Si quieres vamos a escuchar a la propia Peggy. Este es un documento histórico, a Carolyn Hibbs, la policía que en ese momento vivió este fenómeno. Se levantó del suelo como 1 centímetro y a continuación vi cómo se deslizaba hacia la izquierda a lo largo de 1,5 metros, hasta que se detuvo. Comprobé la posibilidad de que hubiese algún tipo de desnivel en el suelo. Incluso coloqué una canica sobre el piso para ver si podría moverse en la misma dirección en que lo había hecho la silla, pero no fue así. Comprobé cuidadosamente hasta debajo de los almohadones, pero no encontré la más mínima explicación. Y esta mujer, Carolyn Hibbs, a la que acabamos de escuchar, llegó a firmar una declaración jurada sobre este acontecimiento, relatando lo que allí había ocurrido. Y ella incluso dice en un momento determinado que ella no puede continuar en la vivienda, que lo que esté ocurriendo escapa a su competencia y que ellos no pueden hacer nada. Así que se marchan de allí, los fenómenos cesan al día siguiente, pero la madre, intentando quitar importancia, dice que aquello podría haber sido cosa de las tuberías, que podría tratarse también de alguna especie de sugestión que está provocando esos fenómenos, y tranquiliza a los niños. Sin embargo, al día siguiente por la noche vuelve a ocurrir algo extraño. Vamos a escuchar a Janet Hodgson, la niña que en ese momento tenía 11 años y en torno a la cual ocurrían los fenómenos. Mis hermanos y yo íbamos a meternos en la cama una noche. Estábamos poniéndonos cómodos. Mamá apareció en cuanto nos pusimos a gritar porque el cajón de un viejo baúl se estaba moviendo, al igual que la puerta de la habitación. Al principio nos dijo: "No seáis tontos", pero ella misma lo vio moverse. Y llegó un punto en que no fue capaz de sujetar la puerta. Fue entonces cuando se preocupó y dijo: "Está bien, todo el mundo abajo". Y es que hubo un momento en el que los fenómenos se convirtieron en algo ya habitual, fueron creciendo de intensidad, decían que los juguetes volaban por las habitaciones de los niños y que incluso la familia, hay un momento en el que tienen que atrincherarse en el salón, como tantas veces hemos visto, porque aseguraban que cuando caía la noche, una sombra oscura, una materia muy densa, se adueñaba de la casa e iba apareciendo por diferentes rincones de la vivienda. Y con la intervención de la policía, el Daily Mirror enseguida se hace eco de la noticia y decide investigar, decide que esta es una noticia muy interesante para sacarla a la luz. Así que envía allí al redactor George Fallows, al fotógrafo Graham Morris y al reportero Douglas Benz. Estas 3 personas hacen de equipo de investigación, acuden a la vivienda y colocan diferentes cámaras por las estancias de la casa. Ellos están convencidos de que si hay un fenómeno extraño van a captarlo esa noche. Además, desde el primer momento se muestran muy escépticos, reacios a creer toda esa historia, y ellos confiesan además que durante todo el tiempo que pasan en la casa no pierden ojo de los niños. Ellos creen que alguno de los niños puede estar gastando una de esas bromas, y de hecho esa sospecha es una de las que se mantiene a lo largo de los 3 años que dura esta historia. Pero claro, de pronto ocurre algo, de pronto Stephen Nolan, él asegura en un programa de Radio 5 que ha recibido a los reporteros, a ese equipo de investigación aterrorizado, relatándole que allí esa noche vivieron cosas realmente extrañas, y es que escucharon una serie de ruidos y cuando acudieron a una de las habitaciones vieron cómo los objetos, los muñecos de la habitación de los niños empezaron a volar por las diferentes estancias. Y esto provocó que Graham Morris, un periodista reputado, una persona que era considerada seria en el mundo del periodismo, empezara a ser tomada como alguien fantasioso, como alguien que formaba parte de un fraude orquestado por la familia, y desde luego todo aquello dañó gravemente su reputación, hasta tal punto que en Radio 5, una cadena británica, él tuvo que prácticamente defenderse ante las acusaciones de los compañeros como Stephen Nolan, el presentador de este programa. Vamos a escuchar ese momento en concreto en el que Graham Morris relata lo que se vive aquella noche en la casa. Nos habían dicho que todo parecía ocurrir alrededor de la hermana más joven, Janet. Ella era el epicentro del fenómeno, era lo único que tenían claro. Así que dijimos: vale, estamos listos, estaremos esperando en la puerta de al lado, esperando a pillarlas con las manos en la masa cuando lleguen. Y ellas llegaron, y cuando Janet abrió la puerta, las cosas empezaron a suceder. ¿A qué te refieres?
Bueno, algunas pequeñas piezas volaron, pero no hicieron nada. Algunas cosas atravesaron la habitación volando. Tú en realidad viste cosas volando alrededor de la habitación. Sí. Cuando estaba en la habitación me golpeó una pieza de Lego. Salió disparada a mi ojo, sin nadie tocarla, por sí sola. Mi ojo estuvo irritado unos días. Y todos los que estábamos allí lo vimos. No podíamos creer lo que estaba pasando. Yo lo encuentro difícil de creer. Tú no estabas allí, yo sí. Era asombroso de ver. Tenías que verlo para creerlo. Y el propio Graham Morris, como buen escéptico que era hasta ese momento, analizó esa pieza de Lego, intentó buscar si en la habitación podría existir algún hilo o algún mecanismo que accionara ese tipo de fenómenos, pero no descubrió absolutamente nada. Lo que ocurre es que a partir de ese momento el fenómeno se convierte en algo agresivo, hasta el punto de que la propia Janet Hodgson, la niña de 11 años, dice que durante varias noches, y este fenómeno también fue observado por la madre de las niñas, dice que empezaba a escuchar un sonido como si algo estuviera enroscándose cerca de ella, y cuando miraba veía que la cortina de la ventana de la derecha de la cama estaba enroscándose lentamente como si estuviera intentando pasar desapercibida, y entonces esa cortina se lanzaba a su cuello e intentaba estrangularla. En ese momento incluso la noticia llega a la BBC, existen filmaciones de reporteros delante de la puerta de esta vivienda del 248 de Green Street haciendo crónicas para los informativos de ese canal. Y no solo eso, sino que de pronto aparece un nuevo fenómeno, y es que en medio de esa crispación, en medio de ese ambiente tan extraño, empiezan a aparecer unas voces que algunos aseguran que surgen en estancias solitarias de la vivienda, en lugares donde no hay absolutamente nadie. Dicen que es una voz profunda, una voz gutural, que parece estar dotada de cierta inteligencia, que responde incluso a las preguntas de las personas que hacen cuestionarios, ¿no?, a toda la familia que está en ese lugar, y que, como decíamos, actúa con cierta inteligencia. Incluso hay un momento en el que se cree que puede ser Janet Hodgson, la niña de la familia, la que está generando esas voces para llamar la atención. Así que allí acuden determinados expertos en distintas materias e intentan ponerla a prueba de diferentes formas. Vamos a escuchar a Janet contándonos algunos de los experimentos en los que ella participó. Podía escuchar las voces perfectamente y me sentía afortunada al pensar que venían de algún punto detrás de mí, no de dentro de mí. Llegó un punto en que pensaron que las voces eran cosa mía y me llenaron la boca de agua, pero aún así se escuchaban. Y es entonces cuando el reportero George Fallows se pone en contacto con Maurice Grosse, que él era un miembro de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, que vivía también en esa zona del norte de Londres y que es considerada la mejor persona para intentar desmontar el fraude de lo que allí está ocurriendo. Lo que ocurre es que Maurice, cuando llega allí el 5 de septiembre de ese año, encuentra que no hay nada extraño, que es cierto que las niñas se encuentran en un estado como si estuvieran especialmente asustadas, y no solo es, sino que además desde ese momento él introduce la grabadora en la casa. Y es cierto que gracias al trabajo de Maurice Grosse podría considerarse que este es uno de los casos mejor documentados de la historia de los poltergeist, porque hay filmaciones de las niñas, hay filmaciones de esas voces, y lo que ocurre es que de repente esas voces que parecen surgir alrededor de Janet empiezan a surgir de la propia garganta de Janet, como si la niña estuviera poseída por algún espíritu. Ellos llegan a declarar que hay momentos en los que esta niña se queda como transfigurada, adquiere un rostro que no parece el suyo, y entonces surgen estas voces. Si quieres, vamos a hacer un experimento. Nosotros hemos conseguido las voces originales de Janet en esa época, las voces de una niña normal de 11 años, y hemos colocado la primera mitad con esa voz y la siguiente con la voz que se transformaba, esa voz de niña, pues en una voz mucho más gutural, mucho más adulta. No solo eso, sino que la gente escuche atentamente cómo en mitad de la entrevista, al principio, se cuelan unos golpes, unos raps que eran captados habitualmente por las cámaras de los reporteros que acudían allí. December the 12th.
one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. Hello. Hello. Wow. Wow, slow. You just bounce go to sleep and it's talking. Down to sleep, where's the bounce to sleep? Mr. Gross! Quick! Esto nos recordaba historias como la de Anneliese Michel. Yo me imagino que hubo polémica también, reporteros y demás, porque si no recuerdo mal, Santi Camacho nos lo contó en una ocasión, en aquella época la BBC había hecho algún experimento, yo no sé si precisamente de control mental o de sugestionar a la gente, con algún poltergeist, ¿no lo recuerdas, Santi? Sí, que vivían reporteros, ¿verdad? Y entonces eso, imagino que generó un caldo de cultivo de que ya nadie en aquellos 70 sabía si lo que se estaba produciendo en esta casa de Enfield era un fraude. La BBC hizo un reportaje sobre este caso, ¿eh? Sí, pero te quiero decir que era una época, el 77, 76... Que no sabías que era verdad, claro, que había... Os hablo porque tanta gente ante un caso tan extraño se puso en contra, o hubo debates, porque la BBC precisamente en esa época, simplemente doy el apunte, había hecho algún tipo de experimento raro como para generar un miedo al poltergeist, ¿recuerdas? Había, sí, no estoy seguro de la fecha, luego lo confirmaré, pero hicieron una especie de guerra de los mundos. Eso es. Con un falso docudrama en el cual efectivamente unos presuntos reporteros de la BBC en directo estaban investigando un poltergeist en una casa y lo terrible era que ese poltergeist estaba comunicándose a través de las pantallas de televisión a diferentes partes del país. Imagínate el pánico que se generó, claro. Pues fue el mismo caso de H.G. Wells, llamadas, protestas, el asunto llegó al Parlamento. De Angla Televisión y Alternativa 3, es decir, donde el docudrama falso se puso de moda. Quiere decirse que este caso, enseguida estoy seguro, estuvo visto en la propia televisión británica o por el propio pueblo como con una suspicacia especial. Había experimentos extraños y ante casos tan espectaculares, imagino que... Por eso me pregunto, quizá por eso se ensombreció, quizá por eso no viajó a España u otros lugares con mucha más fuerza ante unos casos tan extraños, ¿no? Claro, desde luego, pero en este caso además había un trasfondo que dotaba esta historia de un dramatismo muy especial, porque en uno de esos trances, Janet, con esa voz quejumbrosa que acabamos de escuchar, dijo una frase que dejó helados a todos los investigadores que estaban en la sala. Tenemos que imaginar la escena, una noche en el salón de la vivienda, toda la familia sentada alrededor de esta niña, la niña con el rostro totalmente alterado, y entonces, con esa voz que no parece suya, dice, cuando le pregunta a Maurice Gross, ¿quién eres? ¿De quién es esta voz que está surgiendo de esta niña? Esa voz responde, justo antes de morir me quedé ciego y tuve una hemorragia, entonces me quedé dormido y morí en la silla que hay bajo las escaleras. Era precisamente la silla con la que prácticamente se habían iniciado los fenómenos, la silla que había bailado sola en la habitación de la madre. Y no solo eso, sino que cuando los medios de comunicación, y aquí tenemos algunos recortes de prensa que se publicaron en la época, contaron este dato, de pronto a Maurice Gross le llama una persona y le dice que tiene un dato revelador que contarle. Y entonces le aporta documentación que asegura y confirma que esa persona que se ha puesto en contacto es hija del anterior propietario de la vivienda. Resulta que la persona que había vivido en esa casa efectivamente había muerto en una silla y esa persona tenía un nombre. Ese nombre era Bill Wilkins. Y cuando todo esto estaba tomando este cariz tan especial, tanto Maurice Gross como Guy Lyon Pfeiffer, que son dos personas que dedican 2 años de su vida a investigar este caso, yendo prácticamente a diario allí a pasar las noches en la vivienda, pues deciden intentar dilucidar cuál es el enigma de esta voz que surge de la garganta de Janet. Y estas son las conclusiones a las que ellos llegaron. Descubrimos en nuestro análisis que esa voz no estaba producida por la laringe, sino por las falsas cuerdas vocales
que se encuentran sobre la laringe. Nosotros solo las usamos cuando transformas tu voz para hablar así. Si hablas así durante más de un par de minutos, empiezas a quedarte ronco. Y si hablas así durante más de 5 minutos, empiezas a hacerte daño. Pero esta voz era capaz de hablar durante 3 horas. Bueno, las voces aterrorizaban a todos aquellos que las escuchaban, incluyendo a ella misma. Se negaba a ser entrevistada, salía despavorida de la habitación. Se pidió una opinión profesional. Entendimos que si se trataba de un truco, de una voz fingida usando las cuerdas vocales falsas, como esas que aparecen a menudo en televisión, la farsa no podía durar mucho, ya que tendría que afectar a la garganta de Janet, causándole un dolor intenso. Sin embargo, no había daño apreciable. ¿Cómo se explica eso? 3:41, Milenio 3 en la cadena SER. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es la última viñeta, Javi? Pues mira, igual que ocurrió en España con el caso de Belmez, pues muy pronto se intentó encumbrar toda esta información. De hecho, pronto salió información de que algunos periódicos importantes de la época ofrecieron miles de libras a la familia para obtener una declaración diciendo que todo había sido un burdo fraude. No solo eso, sino que allí acudieron magos, prestidigitadores, expertos en ventriloquía, y todos ellos aparecieron en los medios diciendo que todo era un fraude. Lo que ocurre es que no dieron ningún dato concreto que confirmara su teoría. Al final, en el año 78, en el otoño de ese año, los Warren llegan a esta vivienda. Ellos están convencidos de que lo que ocurre allí tiene que ver con algo maligno, así que piden la ayuda de un sacerdote que automáticamente va a la casa y hace una serie de exorcismos y dicen que todo cesa en ese momento. Lo que ocurre es que toda esta historia tiene un aura de malditismo que nunca se contó y que no fue hasta el año 2011 aproximadamente cuando Janet Hodgson habló para el Daily Mail y relató el auténtico infierno que ellos habían vivido no solo dentro de la casa, sino fuera, porque ella cuenta que cuando iba al colegio, a raíz de esas publicaciones, pues ella era tratada como una verdadera loca. Decía que los compañeros de clase la llamaban la niña fantasma, que le colocaban larvas de gusano en el pelo, en el pupitre, que a su hermano le escupían por la calle. Su hermano, que solo unos años después murió de cáncer terminal, siendo muy joven, con 18 años, y él seguía manteniendo en esos últimos meses de vida que todavía se sentía observado por alguna de las presencias que habían habitado esa casa. Y lo cierto es que tiempo después de marcharse ellos, y esta es una información muy desconocida, pero a esa misma vivienda acudió Claret Bennett con sus 4 hijos también. Ellos no sabían absolutamente nada de esta historia, pero a los 3 meses de estar viviendo allí tuvieron que marcharse porque decían que por la noche veían sombras que parecían estar atosigándoles y que incluso uno de sus hijos, Shaka, de 15 años, estaba aterrorizado por todas estas presencias que deambulaban por la casa. Así que una noche, sin poder aguantarlo más, ellos abandonan la vivienda, se mudan de allí y no vuelven más. Y actualmente nosotros hemos intentado localizar a Janet, lo hemos conseguido, hemos podido pedirle más información, pero lo que nos ha llegado es que ella está cansada de esta historia, que sigue teniendo pesadillas con lo que se vivió en aquella casa y que desde luego no le gusta nada la idea de que los viejos fantasmas vuelvan a ser resucitados por esta película y por esta serie.